Pasemos de inmediato a la entrevista central con el ex senador Tommy Galán, que si es por cargo esto no se para. Él es miembro del comité político, miembro del comité central, presidente del comité provincial del PLD en San Cristóbal, secretario de asuntos electorales del partido. Y el gobernador de mi casa. Ex senador. Y gobernador de tu casa. Ex senador, no dije ex senador, ex senador. Y 1000 firmas más. Tommy, buenos días. Era presidente de la Comisión de Hacienda. También. Pues la Comisión de Hacienda. Bueno, las funciones y las responsabilidades siempre acompañan al trabajo político. Eso es así. Tommy, vamos a comenzar con el evento del partido. Ayer era tema Margarita y que entró a un local en San Juan, en un acto de Abel. Decían que ella quería vender la idea de que los locales del partido no pueden realizarse actividades proselitistas. Aclaré y me dijeron que no, que el lugar ideal es el partido. Claro. Ayer el Caribe publicó en su edición digital una valla del PLD promocionando los 6 aspirantes y se decía que eso violaba, decía anoche el jurídico del PLD que eso no viola, que lo que viola, bueno, las reglas de juego, ¿cómo está ese evento interno? Y veo que se está dinamizando al echarse la paloma. Bien, bueno, agradecerle a ustedes esta oportunidad, la verdad que mucho tiempo sin estar por aquí. Ciertamente el partido está envuelto en un proceso en la organización, el montaje de la consulta para el próximo 16 de octubre. Es una dinámica de trabajo, es una metodología de trabajo que el partido definió para poder establecer posiblemente el perfil de quien pudiera ser nuestra o nuestro candidato en función de las elecciones del año 2024, que también tendrán que cumplir un proceso de oficialización en función de la ley electoral y las primarias oficiales que organiza la Junta Central Electoral. Se va a realizar con un padrón abierto, llámese un padrón donde se está excluyendo los padrones de los partidos de otras fuerzas políticas. Son 6.097.632 electores que tendrán participación, donde están organizados en 1.589 recintos, donde se recibió en calidad de préstamo y una facilidad las escuelas públicas para la celebración a través del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Educación, y estos van a conformar 2.732 CCC, que son los centros de consulta, o más bien las mesas, donde la gente podrá ir. Es un evento que involucra, para que se sepa la dimensión y el trabajo en que está envuelto el PLD, de más de 35.144 compañeras y compañeros que ese día estarán acreditados para realizar las diferentes tareas. Desde los integrantes de la CCC, que en esa parte, que son las mesas, solamente envuelve 19.144 miembros que tendrán la responsabilidad de dirigir, de administrar el proceso desde las 8 de la mañana, con las horas previas de levantar el centro, hasta su conclusión a las 5 de la tarde. Además, las comisiones de los recintos, el orden, todo está previsto. Y naturalmente esas expresiones que hacía don Nelson, señalamientos, para nosotros es una fiesta, es una dinámica de un proceso entre compañeros, en la que hemos querido invitar a la sociedad, a la ciudadanía, que para nosotros es muy importante recibir también su opinión con su participación. Por eso hemos establecido el padrón abierto. Es difícil que ningún dirigente político PLDista pase por el local del partido, vea una cantidad de personas y no lo mueva a acercarse y aproximarse. Eso no le ha pasado solamente a Margarita, se le ha pasado a todos nosotros cuando hemos viajado por el país y nos encontramos con un escenario así. Aprovechamos cualquier oportunidad para saludar. Yo pienso que lo importante que hay que resaltar ahí es la madurez, la capacidad, y es una evidencia cómo nosotros compartimos este proceso sin que necesariamente eso sea un elemento de ningún nivel de conflicto. Y
como bien señalaba, los locales son las casas del partido. En San Cristóbal, por ejemplo, el local provincial, que tiene un salón que puede aglutinar más de 100 personas, es permanentemente requerido y facilitado para los trabajos de todos los que están participando en el proceso. El salón principal de nuestro partido en la Avenida Independencia, que es un salón que aglutina más de 1.300 personas, tengo entendido, y así está previsto, que para los cierres que han solicitado algunos aspirantes en el proceso, lo han querido para hacer sus actividades y también se han cedido. Eso es muy normal en el partido. Quiero preguntarle, señor Galán, sobre por qué la ciudadanía debería interesarse en participar en un proceso de esta índole. Bueno, una vez que no tiene una militancia en el partido o en el partido que fue gobernante, ¿y cuáles son los números a los que ustedes aspiran? Porque, bueno, evidentemente cuando se organiza un proceso de esta índole, se habla mucho del tema cuasi plebiscitario del asunto, ¿no? Si se valida o no al partido con la participación de la gente o si más bien deja mucho que desear. ¿Cuáles son las cifras que ustedes esperan? ¿Qué es un éxito y qué es un fracaso? Me imagino que ustedes tendrán en niveles de participación. Primero, como partido democrático y que ejerce la democracia, porque hay veces que el único partido que en estos momentos no tiene todavía definido un candidato presidencial es el PLD, porque también está agotando lo que es un mecanismo democrático. Y naturalmente, en un ejercicio de aproximación ciudadana, en un ejercicio de cercanía que el PLD ha estado involucrado, no solamente en esta consulta, sino en un proceso que se ha derivado del propio Congreso José Joaquín Vidó Medina, el partido hace 2 años viene en una dinámica, en un trabajo de acercamiento. Y hemos abierto las puertas porque es importante escuchar, es importante recoger la opinión de la gente. Y esa expresión de esa participación en la consulta es un mecanismo que naturalmente nos acerca y permite que el ciudadano también nos tome en cuenta. Con relación a la participación, el PLD en todos los años ha tenido diversos resultados. Es un padrón de 6.097.000 electores. Naturalmente, uno sabe que, dadas las características de esta consulta, que no son unas primarias oficiales, que no está empoderado, en este caso la participación de todos los partidos, la última experiencia fue en el año 2019, sí. Y para decirte que en ese momento creo que la Junta Central Electoral invirtió 360 millones de pesos solamente en la promoción de ese proceso. Involucraba a todos los partidos. Fue un evento que involucró a la sociedad, porque así está estipulado en la ley. Este no tiene estas características. ¿De cuánto fue la participación en ese último proceso? Bueno, aquella vez fue 1.800.000 dominicanos que votaron por el PLD. 350.000. O sea que no estamos esperando un nivel de participación. 350.000 votaron por el Partido Revolucionario Moderno y cosas de la vida. 350.000 y hoy son gobiernos. Por eso a veces, en términos de medir el éxito de un evento en términos cuantitativos únicamente, yo pienso que hay aspectos cualitativos que la gente tiene que ver, resaltar. Los gobiernos son lo que son sus partidos. Cuando usted ve un gobierno, un partido desorden, indisciplinado, anarquista, nadie puede pretender que esas características puede extrapolarse a la dirección de un gobierno y va a ser totalmente diferente. Por eso la parte cualitativa, organizar un evento de esta magnitud es un gran reto para el PLD en términos de organización. Yo digo que es el más grande que ha organizado en su historia, porque el del 19, de las primarias que participamos, nosotros lo único que aportamos fue llevar la gente a votar. Esa fue nuestra responsabilidad. Todo lo otro lo organizó la Junta Central Electoral. En este caso nos toca llevar la gente a votar y organizar el proceso. Pero naturalmente las expectativas estamos esperando una participación bastante importante, representativa a una realidad y sobre todo una participación que le dé legitimidad al ejercicio de la consulta y nos permita definir ese candidato que estamos buscando.
Señor Galán, sin duda que todo lo que está haciendo el PLD en este momento, que es lo que ustedes tratan de informar de una manera efectiva a la población, es carpintería. Tratando de fortalecer su carpintería para hacer una renovación de las figuras, de un buen Me gusta la carpintería. Sí, eso es como carpintería, sí. Cortando aquí, clavando aquí, construyendo de una manera u otra. Si es apilable o no apilable, uno encima de otro, uno al lado del otro. Bueno, ustedes le están buscando la ingeniería al partido, digamos, sí, para ir a las elecciones del 2024. Pero ¿de qué manera todo esto va a contribuir con la imagen que tiene el Partido de la Liberación Dominicana dentro de la población votante? Que no le tengo que abundar en eso, con esa cantidad de gente presa. Mira, bueno, déjame decirte que un partido y un gobierno, en el caso de un gobierno puede tener un nivel de funcionariado que pudiera oscilar en más de 460 funcionarios en primer orden, con responsabilidad de rendición de cuentas. 3, 4 casos de individuos que pudieran tener una situación que naturalmente hay que apelar siempre al principio de inocencia y cada quien tendrá la oportunidad de defender su honor o su honestidad frente a las acusaciones. Yo pienso que no es un elemento que podremos extrapolar en quitarle la calidad y lo que ha sido la obra de gobiernos y gestiones del PLD en cuanto a el desarrollo, al impacto de nuestro país, a mejorar las condiciones de vida, a generar políticas públicas en todos los ejes fundamentales, en lo que la gente siembra las expectativas de darle el favor. Y ese posicionamiento o esa situación, cuando tú tienes un vehículo y por alguna razón se genera un defecto en una de sus piezas que compromete su funcionamiento, lo que se hace es reparar el vehículo. Y ese vehículo ponerlo en total condición. Y el PLD a través de estos años ha estado trabajando a lo interno. En sus congresos, que de por sí no lo ha dejado de realizar nunca, ni en las peores situaciones y condiciones. Por lo tanto, nosotros vamos creando un posicionamiento, vamos marcando, y esa situación se va definiendo. Y el trabajo ha sido un poco callado, ha sido de hormiguita, ha sido de carpintería en esa reparación que el PLD ha tenido que hacer. Al punto que te voy a dar un detalle que resulta sorprendente, porque se contrapone a lo que tú manifiestas. En estos momentos, en un proceso del partido que ha desarrollado en función del mandato del Congreso, ha entrado en reordenar su línea organizativa y línea electoral. Ha tenido como resultado y consecuencia validar lo que antes teníamos como un padrón para certificar si esas personas están ahí, pero sobre todo hemos dado apertura a mucha gente que se ha inscrito en este proceso. Ha sido un proceso callado, tranquilo, como hormiguitas, en carpintería pura. 442,000 nuevos miembros. Durante todo este año y pico, el partido ha podido inscribir que nunca han estado en el padrón del PLD. Nunca. No han sido ni siquiera ex miembros que volvieron, no. Nuevos miembros. Y lo sorprendente de eso es que el 56,6% corresponden a jóvenes de 18 a 35 años. De 35 años a 45 años corresponde el 15%. La sumatoria de esos dos indicadores te da un 72%, lo que evidencia de que el PLD ha tenido la capacidad en todo este proceso, que también su matrícula ha sido rejuvenecida, pero ha sido rejuvenecida de manera natural y espontánea, ni con botox, ni tiñéndose el pelo para quitarse las canas, o con liposucción, o con cualquier aspecto invasivo, no, de manera natural. Y esa composición de toda esa juventud es lo que le da fuerza y dinamismo a nuestra organización. El PLD es una realidad, aunque mucha gente quiera subestimar, con arraigo social, con tejido social. El PLD está representada en cada metro cuadrado del territorio nacional, de los 48,000 kilómetros que tiene la República. Pero usted está hablando de fondo, yo le estoy hablando de imagen.
de imagen del partido. Bueno, hay gente que siempre nos querrá ver mal y eso no necesariamente... O sea, que no está mal necesariamente. Nosotros estamos trabajando y el PLD está evidenciando, y el 16 va a ser un momento importante para el PLD mostrar sus músculos, sus garras, y decirle a la sociedad y a esas personas que muchas veces, frente a una campaña interesada para querer desvanecer el PLD, porque al final te voy a decir esto, la intención original de todo este proceso era haber fulminado, eliminado del escenario político dominicano eso que usted dice salpica al Ministerio al Público. PLD. Sin embargo, por todo lo que yo te dije en función del arraigo y sobre todo cómo el PLD ha sido construido a través de sus largos años, ha permitido ser resistente a esas embestidas. Y hoy el PLD es una realidad. Seguirá siendo una realidad y posiblemente hay mucha gente preocupada con esa verdad. Sí, desde el punto de vista de Tommy Galán, el PLD está también que va a ganar en el 24. Eso a propósito de una declaración tuya de ayer. Que dice que el PRM y Abinader no duran un segundo más después del 16 de agosto del 24. Y tú dices que sin importar el perfil del aspirante que resulte escogido por el partido, el PLD gana las elecciones. No sé qué ustedes están midiendo. Cada quien tiene sus mediciones. A mí no me gusta que midan el PLD y lo comparen con otro, porque el PLD, a diferencia del PRM y de la Fuerza del Pueblo, no tiene candidatura. Pero ¿cuáles son las mediciones de ustedes? Discurso aparte, porque claro, tú tienes que decir que van a ganar. ¿Qué mediciones ustedes están haciendo? ¿Y qué es lo que ustedes están midiendo? Mire, eso depende de cómo la gente tenga una visión en el ejercicio de la política. Yo he sido candidato mucho tiempo y yo no hago política a ciegas, ni inventando, porque las encuestas son instrumentos, incluso que te ayudan a eficientizar el esfuerzo físico que tú haces, los recursos que muchas veces no son abundantes y hay que aplicarlo correctamente, optimizar esa inversión. Por lo tanto, yo soy creyente de esa herramienta. En estos días ponderaba la idea de hacer una encuesta en San Cristóbal y la verdad que dije que no valía la pena. Hacer una encuesta ahora mismo no vale la pena porque el escenario electoral no está configurado. De hecho, el 16 de octubre será un momento estelar porque el éxito de un proceso del PLD va a impactar el escenario electoral. A partir de ese momento viene una recomposición de ese mercado electoral. Podremos mostrar quién es nuestra oferta electoral. Y ahí hay que ver el comportamiento, porque ahora pudiéramos decir, como partido político, y el PLD es una realidad, tú tienes todas las encuestas en un momento determinado, las que hemos podido ver, y el PLD está oscilando un 29, 32, 35% dependiendo, como partido político. Y cuando tú tienes un partido político con un nivel de presencia, con una base de sustentación, ahí es que yo digo que el PLD es el vehículo que lleva a nuestros candidatos a colocarlos en la escalinata del Palacio Nacional. Por eso refería en ese punto de que cuando el expresidente, que fue nuestro excompañero Leonel Fernández, fue nuestro candidato en el 96, él inició un proceso con un 10%, subido en el vehículo del PLD, y gobernó 3 periodos en este país. Danilo Medina en el 2012, cuando inició su carrera en la presidencia, anteriormente 11-10, inició con un 22%. Montado en el vehículo del PLD, llegó a las escalinatas a dirigir el país en 2 periodos. Lo que digo es que el resultado de ese proceso, que va a establecer quién es nuestro candidato, ese candidato estará montado frente a una plataforma, a una estructura, a una maquinaria que representa nuestra organización y naturalmente sobre esa fuerza será impulsado. Por eso yo digo que lo importante en esta etapa es la organización, es lo que podamos reflejar a la ciudadanía con relación a nuestras competencias. Por eso yo decía, mira,
no tengo una varita mágica, no tengo una bola de cristal, solamente analizo circunstancias, momentos y trato de proyectar futuro con relación a una cantidad de variables que regularmente se toman en cuenta en base a la posibilidad o no, cómo un gobierno se legitima, cómo un gobierno se desacredita, cómo un gobierno está cumpliendo con las expectativas, o cómo un gobierno simplemente está en allante y movimiento, o cómo un gobierno simplemente en la utilización de grandes recursos económicos construye una falsa expectativa o una ilusión óptica que al final, cuando tú vas a un proceso electoral con ilusiones ópticas, con expectativas que no están sustentadas sobre base, se desvanece. Es como el barro con el agua, que simplemente hay que vertirle agua y destruye cualquier cosa. Y lo que yo tengo convencimiento es, en lo que yo he visto hoy, porque muchas veces preguntan que si el PLD va solo, que si esto, que si la oposición se une. Ajá. Mira, lo que yo sí sé es que el PRM no gobierna un día más después del 2024. Eso es lo que yo tengo la convicción. ¿Cómo va a pasar eso? Podría pasar de muchas maneras. Y es lo que nosotros como partido estamos creando las condiciones para desplazarlo. Pero pudiera pasar de una manera, cosa que me da convicción, me da convencimiento de decir y reafirmar con esa seguridad de que no pasa de un día más del 16 de agosto del 2024. Pero usted ha pasado como muy rápido el tema de que si las alianzas, que si no, como si eso fuera poca cosa. Y definitivamente el escenario está cantado para que en el 2024 se establezcan alianzas que permitan definir el proceso. Difícilmente se verá a un candidato ganar en primera vuelta, independientemente de lo que sea. Hay tres fuerzas políticas en este momento, más otras alternativas que están surgiendo y que habrá que revisar en la medida del camino que fuerza van a ir alcanzando y cómo conquistan o no el favor del votante. Pero en esa perspectiva, y bueno, quizás usted no esté definido en algún candidato, sí. Ahora. Sí, ahora mismo. No puede. Tú sabes que yo O sea, sí, pero no yo lo soy puede la Junta decir. Central Electoral Bien. del partido. Pero como ¿cuáles son las secretario de Asuntos posibilidades Electorales. reales de alianza, por ejemplo, con su aliado natural, que es la Fuerza del Pueblo, en este momento? Aliado natural, pero nunca hemos sido aliados. Bueno, pero es más Ellos difícil que fueron ustedes se aliados alíen con el ellos PRM. fueron Pero aliados eran del familia, gobierno. eran Y familia. Es más difícil que ustedes se alíen con el PRM. Tuvieron una gran responsabilidad de O lo sea, que la están Fuerza del Pueblo gobernando. no es un aliado natural de del lo que PLD. están. No. Fue un desprendimiento. Bueno, PLD, pero aliado natural. los amigos a veces Mira, se ponen bravos. el PLD ha sido un partido que sí ha tenido éxito electoral durante todos estos años, en 20 años que le ha tocado dirigir el país, ha sido porque cree en procesos de alianza. Y el PLD está abierto para nosotros dirigir, encabezar cualquier alianza. Encabezarla. Claro, porque es que no habrá duda de eso. Es que hay cosas que van en su momento preciso, van marcando. Estamos a 2 años de un proceso, cerca de 2 años. Y yo pienso que como va fluyendo, el tiempo va colocando todo en su lugar. Y eso yo lo he aprendido por experiencias de vida. Todo en su lugar. Entonces yo pienso que hay cosas que se van a... El éxito de esas primarias, primarias no, Sí, de bueno. consulta del 16, ponen aprieto a mucha gente. ¿Por qué? Porque lo ponen aprieto. ¿A quién, por ejemplo? ¿A quiénes ponen aprietos? Porque a mucha gente. Cuando tú ves que ponen un anuncio, pero no por hablen- ejemplo, no hablen parábolas, senador. cuando ponen un anuncio, un fake news, una noticia falsa a circular con el logotipo de la Junta Central Electoral, diciendo que los que votan en el proceso, los que participen en el proceso de las consultas del PLD, quedarán registrados como parte de su padrón. Sí. Va dirigido de sectores que quieren boicotear y están queriendo boicotear o perjudicar ese proceso. Porque cosas así están viniendo de muchas direcciones. Entonces, naturalmente, hay gente que del fracaso tuyo pudieran beneficiarse, del éxito tuyo posiblemente pudieran limitarse. Entonces es así, es natural. A veces la lucha por la propia existencia, que lamentablemente a veces se manifiestan con mecanismos y herramientas que no son sanas, no son puras. Porque al final
lo que debe prevalecer es el trabajo, la superación permanente, lo que yo digo, el éxito positivo. Entonces, pero esa es la realidad. Nosotros estamos abiertos a encabezar y de hecho, pasado el proceso, definido esa parte, creo que estaríamos en una etapa muy interesante que nos colocará electoralmente en dirección de aglutinar fuerzas de apoyo. Senador, yo lo oigo defendiendo su partido, en el que creo que es el único que usted ha participado, al menos el único en el que públicamente lo hemos conocido. En el único. En el único que ha militado, ¿verdad? 30 años, más de 30 años. Cuando tenía 19 años, me organicé en el PLD. A usted no le importa que le saquen la edad. No, se le caiga la cédula. Y ahí se ha quedado. Eso es inevitable. Sin importar todo lo que ha pasado, todos los embates políticos, digamos que políticos, personales, de trabajo que a usted le han venido producto de las operaciones de miembros de su mismo partido. Yo creo que es fácil para usted, quizás debería preguntárselo, si es más fácil defender el PLD ahora, cuando no está Jean Alain detrás de usted, que fue descargado, por cierto, o fue encontrado inocente o no culpable en el proceso de Odebrecht, cuando siendo usted miembro del partido, el partido suyo también era el gobierno, el Procurador General de la República, su compañero, y esa persona, según lo que ha dictaminado un tribunal, lo involucró en un expediente del que usted no salió culpable. Cosas de la vida. Mira, cuando a mí me pusieron, cuando yo llegué, como me tocó llegar a la Suprema Corte de Justicia, que estaba el pleno, yo le dije a mis abogados en un momento determinado, no exactamente jurídicamente lo que se contempla en ese procedimiento, sino yo quiero que le pidan al presidente de la Suprema Corte de Justicia que se inhabilite. Se inhibe. Lo invitamos, no fue una recusación, nada de ese tipo, no fue un tema de... porque yo no necesito un juez. Y como había una campaña en función de una cercanía o una relación primaria que en un momento, en una época, se generó. Y díganlo así, yo no necesito un juez para defenderme. Las responsabilidades son individuales y al final, en una desgracia de un episodio de vida que quizás uno lo asume como en la parte del aprendizaje, del crecimiento y del desarrollo, que me ha aportado bastante. Pero al final, nunca permití que ni mi familia, nadie se involucrara que no fuese mi propia defensa en términos de yo. Y finalmente tú pasé por el escrutinio, se pusieron las cosas claras y como tú muy bien dices, no hubo ningún elemento que me estableciera ninguna responsabilidad civil ni penal. Y más que esa sentencia, lo más relevante fue la propia inacción del Ministerio Público, que ni siquiera apeló, lo que evidencia que quienes más claro estaban desde el principio, como yo lo decía, que hasta la construcción de falsedades fue el Ministerio Público. Pero yo en la vida paso páginas. Pero un Ministerio Público que dirigía a su compañero, que es mi pregunta. Mira, Yulicia, yo paso... ¿Cómo se sentía que su propio compañero lo Yo paso acusara? páginas, me libero en el corazón, porque al final el que carga con esas cosas lo único que hace es mutilarse, conspirar contra su propia salud, con su felicidad, y yo sobre eso. Para mí es un capítulo de vida. Yo no le guarda nada, Jean Alain. Ni siquiera eso, ni siquiera. Quizás no es un tema de él, es que su familia, sus hijos. Yo veo a cualquier ciudadano con una situación así, no tengo por qué. Yo pienso que a él le tocará responder y defenderse en todo lo que se le acusa. Tommy, finalmente, tú tienes experiencia como legislador, como político, como encargado de asuntos electorales, de decirnos qué es lo que hay detrás de la negativa, vamos a decirlo así, de los partidos, a reformar, a cambiar, a modificar, como tú quieras llamarle, la ley electoral y la ley de partido. Ya es tarde, hoy lo aprueban y se va a decir, fue la ley posible. No está en la agenda del Congreso
Y eso es la ley de vida de ustedes, de los partidos, para el proceso. ¿Qué es lo que se está moviendo? Porque todos están de acuerdo que hay que cambiarla, pero no se da un paso. O más bien cambiarla, modificarla. Lo que tú quieras llamarle, tocarla. Tocarla si Bueno, quieres. si quiera se tocarla. está en un ejercicio. De hecho, nosotros como partido son varias reuniones que hemos y talleres de una mesa de discusión y me parece que está en dirección de atender algunos aspectos y requerimientos, en otros que no necesariamente hay coincidencia, pero sí creo que la voluntad política y el interés está para adecuar esa normativa, sobre todo porque tenemos un proceso de frente en el 24, y no solo el proceso del 24, tenemos las primarias del 23, que el PLD no se ha excluido de eso, porque nosotros estamos haciendo una consulta para un perfil de un aspirante a presidencial. Pero ahí vamos a escoger, mira, todos están de acuerdo. Todos responden igual. Todos responden igual, pero está pasando algo porque el tiempo transcurre. No, pero es que no se avanza. No se avanza. En la propia experiencia que usted apela con relación a mí, en términos de lo que yo siento que los tiempos van hábiles y se va progresando. Lo que pasa es que esa mesa de discusión, cuando el gobierno hace una mesa y después la abandona, y esto, que él mismo conspira con esas acciones. Hay una mesa, hay un código. Nosotros tenemos, las fuerzas tienen sus planteamientos. La discusión ahora mismo está en el Congreso. Tampoco podemos suplantar la labor del legislador, porque ahí hay una responsabilidad. Ahora te voy a decir esto. No nos vamos a poner de acuerdo, Tommy, porque estamos... Pero se va a modificar en los aspectos que interesan modificar. Sí, pero modifíquenla. Tommy. Ahora, donde no se va a modificar, ¿tú sabes dónde no se va a modificar? Es en una intención de la Junta Central Electoral que quiere desvincularse de las primarias, de no organizarlas. Eso no va a pasar, porque aquí el único que puede asumir el papel de arbitraje frente a ese proceso es la Junta Central Electoral. Y eso fue una iniciativa de ellos, queriendo modificarla. Y yo sé que no hay consenso porque estamos opuestos los partidos de que así sea. Finalmente, porque el tema de la justicia hay que tratarlo en esta entrevista, aunque el Partido de la Liberación Dominicana ha insistido en que el rol de algunos de sus miembros es una situación de carácter individual y que el partido, no necesariamente está impregnado de ese espíritu corrupto que han tenido, según la justicia, algunos, o al menos en este momento de la justicia, en la parte acusatoria. Ayer vimos a un Wilson Camacho decir que la justicia prácticamente no puede responder a asuntos matemáticos cuando se le preguntó sobre el tiempo que pasan los imputados en prisión preventiva. Usted pasó por un proceso judicial y me gustaría tener su evaluación sobre el actual momento en que está viviendo la justicia y que involucra a algunos de sus compañeros. Usted decía que los gobiernos son lo que son en el partido y algunos han acusado al PLD de abandonar a sus miembros en este proceso judicial. No, acuérdate que cuando hablamos de procesos se involucra Son como mucha tres gente, preguntas en una. pero cuando tú analizas, tú tienes que ver quién era el funcionario, quién es el miembro, quién es el que está categorizado. Y al final estamos hablando 3 o 4 personas. Cuando tú tienes una inmensidad de personas que han ejercido sus funciones, tampoco yo puedo partir de un hecho, de lo que diga el Ministerio Público, porque la teoría de una acusación no es un hecho real y comprobado. De hecho, si yo lo asumo en mi propia experiencia, yo te puedo decir, no, pero el relato que puso el Ministerio Público fue totalmente falso. Y yo que tengo esa experiencia, como tú dices, que yo estoy consciente que falsificaron, construyeron cosas falsas para querer vender que había un caso, yo todo eso lo viví durante 5 años y nos tocó desmontarlo, palabra por palabra. Y yo veo que son los mismos actores. O sea, yo no puedo decirte a ti sobre una supuesta independencia de justicia cuando posiblemente lo que han utilizado la justicia como un instrumento para la judicialización de la clase política. Han tomado la justicia para aplicar el sicariato a clases políticas y en este interés de destruir al PLD. Yo lo configuro así. Ahora bien, tampoco voy a actuar en un tema, ahí viene el principio de inocencia. Si cada quien tiene un espacio, el tiempo va a ir colocando y dando la oportunidad a que cada quien
pueda demostrar su propia inocencia y que el país pueda comprobar en función de lo que pueda haber. Y naturalmente el que tenga responsabilidades que comprometan la parte penal y civil tendrá también que ser responsable ante sus propias actuaciones. Porque el hombre tiene que estar muy claro. Todo individuo que piensa siempre del lado a saber las consecuencias de sus actuaciones es cuidadoso. Senador, pero Entonces, usted habla de una especie de conspiración del Ministerio Público para destruir al PLD, pero tendríamos entonces que devenir en la conclusión de que quien inició con esa conspiración fue Jean Alain Rodríguez, que lo sometió prácticamente a una plana mayor. Lo que del pasa es PLD. que eso pudo haber... Sometió a Tatemo, que era el presidente del El tema partido. cuando yo decía el PLD era una intención. La realidad ha dicho que el PLD no lo destruye eso, ni lo ha podido destruir, porque somos una realidad. A veces el PLD ha sabido caminar entre campos minados, escuchando a pocos metros los bombardeos Pero o el zumbido de las balas que le pasan por el oído. Así le ha tocado al PLD. Es para que aclare la conspiración, que entonces la iniciativa. Bueno, de lo que Galán. pasa es que el tema del fenómeno de la judicialización De la política que se llama no es un modelo único y exclusivo de la República Dominicana, sino que se ha extrapolado como un mecanismo. El proceso de profesionalización, de independencia de la justicia, comenzó desde los años del propio PLD, porque recuerdo cuando nosotros como legisladores tuvimos que discutir una serie de modificaciones y reformas en la carrera judicial, todos esos aspectos. Y si tú te pones a ver, todo ese recurso humano que hoy vemos es el resultado de todas esas iniciativas. Por lo tanto, el PLD no es ajeno a la transformación del Poder Ejecutivo, perdón, del Poder Judicial, incluyendo la parte que tiene que ver con el Ministerio Público. Pero hablar de independencia, mira, te digo esto. ¿No lo eran antes y no lo son ahora? O es simplemente los preferidos, los que tienen una acción y por aquí yo no veo. Te voy a decir algo y tú vas a decir, oye, pero qué tremendismo. Ustedes se van a acordar de mí cuando el 17 de agosto, que salga el PRM del poder, usted hoy le pincha las venas a muchas instituciones públicas de este gobierno y corre pu y no sale sangre. Gracias. Y esa es la realidad. Gracias, Tommy. Gracias, Tommy. O sea que viene la revancha. Tommy Galán, secretario de Asuntos Electorales del PLD, ex senador de la República, presidente del Comité Provincial del PLD en San Cristóbal. Muchas gracias, Tommy. Gracias a ustedes. A la próxima.